Muchas gracias por su espera y bienvenidos a la sesión de hoy. Desde este momento y durante toda la sesión, el audio de los participantes estará activado en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas relacionadas a la presentación sean introducidas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior central de su pantalla o a través del chat. Al terminar la presentación, nuestros conferencistas responderán sus preguntas en el tiempo que quede disponible. Hemos titulado la sesión de hoy, LATAM Mercer Series, sesión 3, optimización de costos y colaboración. Los temas con discusión son: Cash is King, cómo mejorar mi eficiencia operativa, incrementar la productividad y optimizar costos en el nuevo normal. Reinventar la forma de trabajar, conectar virtualmente e incrementar la productividad. Para abordar este relevante tema nos acompañan Luis Fernando Londoño, líder de transformación organizacional Mercer Colombia; Diego Ramírez, director global de consultoría de salud Mercer Marsh Beneficios. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado especial, Antonio Paiva, gerente ejecutivo de salud ocupacional y gestión de plan de salud para Sanofi Brasilia. Estaremos grabando la sesión de hoy. Posteriormente compartiremos la grabación si usted así lo solicita. Bienvenidos de nueva cuenta, los dejamos con nuestros conferencistas del día de hoy. Gracias, Monse. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy.
Hoy vamos a hablar de la evolución que están viviendo todas las organizaciones. Nos han puesto a prueba. Nos pidieron reaccionar y adaptarnos a una nueva realidad muy rápidamente. Y ahora estamos comenzando a ver unas nuevas preocupaciones. El regreso a la oficina, la nueva normalidad, cómo vamos a reinventarnos para lo que viene y de pronto para aprovechar todo lo bueno que alcanzamos a ver en esta época de reacción. Trabajamos con más agilidad, con más flexibilidad, fuimos mucho más rápidos en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer que muchas de esas cosas buenas se vuelvan permanentes? Y todo esto está acompañado de la digitalización que nos cambia la forma de trabajar, la forma de gestionar el talento, lo que las personas hacen en las oficinas, al igual que en aspectos de salud. Hoy vamos a hablarles de cómo el talento, los recursos humanos se ven impactados por la tecnología, así como la salud y el bienestar, y cómo pues podemos tener herramientas para mitigar los riesgos que trae ahora el retorno a la oficina, y vamos a hablar también de las barreras y retos que tienen, digamos, el montaje de este tipo de herramientas, así como las ventajas y beneficios que podemos esperar de ellas. Entonces, sin más, pues entremos en el tema. Katia, por favor. Cuando hablamos de la transformación digital en recursos humanos, no es solo en el recurso humano en la gestión, también es las personas y el trabajo que hacen. Nosotros hemos hecho desde Mercer una encuesta a nivel global acerca de las acciones que están tomando y piensan tomar las organizaciones alrededor de toda esta contingencia que estamos viviendo. En ese sentido, en América Latina, el 82% de las compañías nos han dicho que piensan hacer permanente el tema del trabajo flexible. Es decir, la posibilidad de escoger dónde trabajar y cómo trabajar. Eso no viene sin retos. Por ejemplo, el 54% de ellas nos dijeron que van a tener que preocuparse más por cómo se comunican los líderes, cómo llegar a los colaboradores, cómo oírlos. Muchas veces nos hemos preocupado de cómo mandar el mensaje, pero ¿qué están viviendo nuestros líderes? ¿Qué están viviendo las personas? ¿Cómo oírlos? ¿Qué herramientas tener para poder oír su voz en medio de esta situación? También reentrenamiento a los colaboradores para, digamos, las mayores o menores cargas de trabajo y además de evaluar la forma como estamos interactuando los diferentes colaboradores. O sea, no son retos menores. ¿Por qué nos están hablando de esto? Porque justamente se trata de lograr que ese trabajo flexible, esa realidad que vivimos, se vuelva permanente, se vuelva una realidad del trabajo del día a día. Katia, por favor. Entonces, cuando preguntamos qué van a hacer, esto es en América Latina nuevamente, la mitad de las empresas nos dicen que piensan rediseñar el espacio físico para el regreso, para mantener el tema de seguridad. Por supuesto, una gran preocupación que tenemos todos en nuestras organizaciones. Sin embargo, fíjense otros aspectos que nos mencionan. Rediseñar procesos para hacerlos más virtuales. Mejorar la comunicación y la transparencia. Redefinir la colaboración y conectividad para el distanciamiento. O sea, hay una serie de aspectos que la mitad de las organizaciones está pensando hacer que tienen que ver con cómo trabajamos de una manera más digital, que tiene que ver cómo reorganizamos nuestro trabajo para que pueda ser más ágil, más flexible y cómo colaboramos en la distancia. Eso de alguna manera nos lleva a pensar que si bien hemos logrado que nuestra gente vaya a las casas a hacer lo que hacía en la oficina, no necesariamente eso es una forma de trabajar diferente que nos haga más competitivos y que nos haga más productivos. Sigue, Katia, por favor. Entonces, digamos que en esta búsqueda de qué significa que seamos, digamos, de alguna manera más ágiles, pues aparece el tema de las tecnologías. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que tenemos? Normalmente las organizaciones tienen tecnologías y cuentan con tecnologías para conectar. Tenemos las videoconferencias, tenemos el correo electrónico y tenemos herramientas para colaborar. Herramientas en las que podemos compartir documentos, podemos tener servidores compartidos, podemos tener plataformas de diferentes proveedores que permiten acceder a un mismo documento y que todos los vayamos trabajando. En esta diapositiva que les estamos compartiendo es un poco el conectar y el compartir. La mayoría de las organizaciones ya tenían soluciones para ello. Sin embargo, existen otras categorías que queremos resaltar y sobre las que queremos llamar atención, porque pueden ser herramientas que faciliten la forma de trabajar de las personas para gestionar el trabajo, cómo asignar las tareas, cómo hacer seguimiento a las tareas, cómo hacer que los equipos sepan cómo estamos avanzando
sin tener necesariamente que interactuar todo el tiempo para estar al día. Interactuar quiero decir poder hablar cara a cara, cosa que se nos ha hecho difícil con esta situación. Otro aspecto, cómo comprometer a las personas. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido reuniones donde hay 10 asistentes, pero normalmente hablan 3. Los otros 7 no se les oye la voz. Hay herramientas para hacerlos participar, para preguntarles su opinión y recibirla e inmediatamente y en vivo poder ir manejando las opiniones de los diferentes colaboradores. Incluso para diseñar. Aquellas reuniones que teníamos donde nos sentábamos frente a un tablero, un papelógrafo y compartíamos ideas, lanzábamos hipótesis y las debatíamos. Eso se puede hacer a través de herramientas virtuales. El punto de fondo es, existen muchas más herramientas que las que normalmente teníamos para hacer nuestro trabajo en la oficina y conformarnos con ellas nos puede estar limitando en la forma como hacemos el trabajo, en la forma como nuestros colaboradores pueden tener mejores formas de interacción y de seguir siendo o ser más productivos aún de lo que éramos cuando estábamos solamente en la oficina. Sigue, Katia, por favor. Aquí algunos ejemplos, digamos, para ilustrar esto, que estoy seguro que ustedes, algunas las conocen, pero cuando hablamos de conectar, si sigues, por favor, Katia, están las herramientas típicas, digamos, de conexión, de video, que, bueno, todos usamos en nuestra vida profesional o en nuestra vida diaria. Y cuando lo vemos por el lado de compartir, estoy seguro que ustedes también reconocen allí algunas marcas y algunas soluciones que suelen ser comunes y que logramos, digamos, manejar. De pronto en la parte de gestión, para quienes son fanáticos del tema de gestión de proyectos, reconocen algunas de estas herramientas. Pero en términos generales, para la supervisión, para facilitar el manejo de equipos de trabajo, nos pueden ayudar bastante. Entonces, esa mirada adicional de cómo se hace el trabajo de nuestros supervisores en estas nuevas circunstancias, nos puede llevar a buscar herramientas diferentes para la gestión de los equipos. Lo importante es tener claro qué necesitamos para que encontremos esa herramienta adecuada, es decir, que busquemos la llanta adecuada para ese Ferrari que queremos conducir. En materia del compromiso, ese oír, ese tener la participación de las personas, tiene diferentes herramientas y como les digo, se puede hacer mucho más práctico, mucho más dinámica la interacción en los equipos. Y por último, estas herramientas de diseño lo que hacen de alguna manera es facilitarnos esa interacción, ese intercambio de ideas, esa posibilidad de realmente construir soluciones en conjunto, que es parte de lo que de alguna manera podemos ir perdiendo con esta virtualidad y con esta distancia que estamos teniendo con nuestros equipos. Fíjense ustedes, hay un mundo grande por cambiar en el trabajo, en el día a día, en la forma como interactuamos, en esa experiencia que viven nuestros colaboradores, con mejores tecnologías, con mejores formas de trabajo, con liderazgo adecuado a estas circunstancias. Si esto es lo que están viviendo los colaboradores, pues viene un reto importante y es entonces que tiene que hacer gestión humana para poder reaccionar con la agilidad y flexibilidad que ahora el negocio quiere tener frente a los mercados, frente a los colaboradores, pues para poder brindar los servicios que realmente necesita el negocio. Sigue, Katia, por favor. Este triángulo representa algo que siempre ha ocurrido y es que nuestras áreas de gestión humana están ocupadas con la operatividad, la parte baja del triángulo. Estamos ocupados liquidando la nómina, estamos ocupados haciendo los procesos de selección, estamos ocupados. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Pues un poco es liberar esa parte baja de ese triángulo, estableciendo para todas esas actividades operativas que hacemos, cuál es la forma de simplificarlas. ¿Cómo podemos hacer nuestra tarea más simple, más sencilla, con menos pasos, con menos firmas, con menos burocracia? Y cuando tengamos ese proceso simplificado, automatizarlo. Automatizarlo de tal manera que nos libere tiempo de esa carga operativa, que nos permita pensar un poco más en cuáles son las soluciones que queremos llevarle al negocio. Por ejemplo, si le dedicamos tiempo a hacer entrevistas de selección, barrido de hojas de vida, de currículums para seleccionar personas, ¿por qué no tenemos más bien un robot que haga un barrido en LinkedIn y que nos arroje un listado de candidatos más selecto, pero más corto, que nuestros especialistas de selección sí puedan, digamos, enfocarse en ellos y no en la población general? De esa manera nos hacemos más eficientes. Luego lo automatizamos, el robot, el proceso y demás. Con ese proceso más sencillo ya podemos empezar a pensar en otras cosas de nuestro proceso de selección. Si conseguimos 5 candidatos espectaculares y nuestros gerentes entrevistaron 3 y seleccionaron 1, esas otras 2 personas que quedaron en ese shortlist, que son tan buenos,
¿por qué no mantenemos el contacto con ellos? ¿Por qué no seguimos contándoles qué está pasando en la empresa y de pronto en un periodo de tiempo pueden ser colaboradores nuestros o incluso freelancers que nos colaboran en proyectos, etcétera? Pero esto lo podemos pensar porque ahora tenemos más tiempo. Ya no estamos leyendo currículums y haciendo entrevistas, estamos manejando un robot que se encarga de buscarnos los candidatos. Ese es un poco el principio. Simplifiquemos y automaticemos para que podamos dedicarle más tiempo a nuestras funciones core de recursos humanos, pensando en la digitalización y en la orientación a procesos para siempre hacerlo mejor, para siempre hacer una mejor experiencia para los líderes, para los supervisores, para los colaboradores, y que esa misma mejor experiencia la puedan transmitir después a nuestros mercados y a nuestros clientes. Y así tendríamos más tiempo para temas estratégicos de recursos humanos. Como alguna vez me dijo un CEO, así como el financiero me dice si hay o no hay plata para hacer determinado proyecto y cuándo va a haber la plata, es bueno que recursos humanos me diga si hay o no hay el talento para un determinado reto y cuándo lo vamos a tener. Un rol más estratégico de recursos humanos que se apalanque en un funcionamiento más eficiente, ágil y enfocado. Siempre hablamos de los silos que hay en las organizaciones y cómo ojalá fuéramos mejores trabajadores en equipo, constructores de soluciones, lo propio en gestión humana. Si en gestión humana trabajamos por silos y cuando viene una solicitud del negocio, vamos a ver qué opina compensación y beneficios, vamos a ver qué opina, qué opina reclutamiento, vamos a ver qué opina capacitación. Estamos actuando por silos. Más bien viene la solicitud del negocio e integralmente como equipo nos sentamos con operaciones, con tecnología, con legal y sacamos la solución que el negocio necesita. Entonces, un funcionamiento diferente apalancado en la tecnología. Katia, siguiente, por favor. Y finalmente eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo puede ser un modelo de recursos humanos? Definitivamente apalancado en la tecnología. Debe ser la base, pero la base, ¿para qué? Para que pensemos en diferentes formas de interactuar con nuestro grupo principal de interés, que son nuestros colaboradores, desde que son candidatos hasta que son el CEO de la compañía. De pronto podemos ser mucho más digitales cuando hacemos las interacciones un poco más básicas con los candidatos o con las personas. Hay muchas preguntas que puede responder un robot. Hay muchas preguntas que pueden ser automáticas. Que cómo se piden vacaciones, que cuál es el proceso de esto, cuál es el proceso del otro. Eso se puede hacer a través de autoservicio. Luego nos vamos alejando un poco de lo totalmente tecnológico a una mayor interacción humana, cuando ya hablamos de relaciones con los colaboradores, de problemas un poco más complejos. Y luego ya pasamos a interacciones donde apoyamos a los negocios en sus retos, apoyamos a los negocios en sus definiciones estratégicas y luego un tema totalmente humano donde lo que tenemos es conocimiento, capacidad de dar soluciones y de construir soluciones para los negocios. Entonces, estamos ante una realidad donde hay más tecnología en el trabajo que hacen nuestros colaboradores y podemos utilizar más tecnología en la forma como damos soluciones de recursos humanos y realmente poder dar una respuesta ágil y flexible al negocio, tal como se está esperando del negocio frente a los mercados. Katia, por favor. Doy paso entonces a Diego para que continúe con nuestro siguiente tema. Perfecto, Fernando, muchas gracias y un saludo para todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Adelante, Katia, yo quiero hablar sobre el tema de cómo COVID-19 ha impactado todo el tema de digitalización en salud y bienestar e igualmente en el proceso mismo del seguimiento de COVID-19. Como todos ustedes saben, estamos en una situación en la que avanzamos y tenemos que dar nuevamente un paso atrás. Y en ese sentido es importante entender cómo estas nuevas tecnologías, que ya las veníamos impulsando desde hace más de 3, 4 años en Latinoamérica, entran en el nuevo normal. La siguiente, por favor. Entonces, para eso invitamos el día de hoy al doctor Antonio Paiva. El doctor Antonio es médico pediatra especialista en medicina del trabajo. Ha sido responsable por salud ocupacional en Latinoamérica para Sanofi y actualmente es el gerente ejecutivo de salud ocupacional y la gestión del plan médico, farmacia y programas de promoción de salud en Sanofi Brasil. Doctor Antonio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy como invitado especial. Graças, Diego. É prazer estar aqui com todos. Eu estou em Sanofi há longo tempo. Brasil, temos hoje 3.500 empregados e mais ou menos 10.000 vidas em plano de saúde com famílias e outras pessoas. Temos 2 plantas industriais,
mais ou menos a 70 quilômetros mais ou menos de São Paulo, e uma oficina que está em São Paulo, que tem mais ou menos em torno de 1.000 empregados, e uma força de vendas com mais ou menos 1.200 empregados. Esses são os Sanofi em Brasil. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y la idea de estos 20 minutos que seguimos adelante es compartir algunos puntos de vista de Mercer March Beneficios y contrastarlo con preguntas que nos gustaría y que muchos de los participantes se están haciendo seguramente en este momento en el proceso de digitalización de la salud y el bienestar. El primer punto que yo quisiera mencionar es el gran cambio que nos generó COVID-19 desde el punto de vista regulatorio. Prácticamente la telemedicina no estaba regulada en nuestros países de Latinoamérica, había mucha resistencia. Y cuando hablamos de telemedicina, estamos hablando del médico que pueda atender, prescribir y conectar y facilitar el proceso de navegación del individuo dentro del sistema de salud. COVID-19 fue definitivamente un disruptor en ese sentido. Y hoy en día prácticamente en todos los países tenemos la posibilidad de ofrecer servicios o, digamos, soluciones digitales o de acceder a soluciones digitales como empleado para telemedicina, teleterapia, algunas soluciones para hacer un seguimiento y tracking del COVID-19. Y tenemos algunos países más avanzados, digamos que las burbujitas, el tamaño de la burbuja tiene que ver también con el nivel de madurez que han tenido los mercados en el desarrollo de este tipo de soluciones. Y vemos, por ejemplo, mercados como Brasil, donde también hay soluciones de nutrición y de bienestar financiero a través de soluciones digitales. El país que tiene un poquito más de, digamos, reto en este momento es Venezuela, que se están haciendo algunas actividades de telemedicina, la vemos más enfocada a orientación médica porque todavía no está explícitamente definida la regulación alrededor de la telemedicina. Entonces, nos gustaría, doctor Antonio, con base en este precedente de COVID-19 y este aceleramiento, nos gustaría entender de su parte cómo cree que COVID-19 haya facilitado el proceso de digitalización y cómo fue o un facilitador o un reto o un inconveniente para ustedes en este proceso, entendiendo que ustedes se van a mover en este camino. Sí, eu creio que ha facilitado, sim. Por exemplo, em telemedicina, realmente não havia a regulamentação. Agora, tem uma possibilidade de ter a telemedicina com prescrição e atendimento por tele, pero há uma parte do grupo de Brasil, de Conselho de Medicina, que está falando que não, talvez quando volver à normalidade, a parte de telemedicina vai ter que ser revista. É uma possibilidade. Então, nós teremos dois tipos. Teremos a teleorientação, por exemplo, na parte dos planos de saúde, que estão sendo mais, e tendo também a telemedicina, que é um serviço mais completo. Em Brasil, nós outros temos os dois. Pela parte de plano de saúde, a pessoa pode usar a teleorientação, e na parte de outro provedor, ela usa a telemedicina. E creio que o Covid trouxe para nós outros um grande avanço. Por exemplo, na parte de atendimento de teleterapias, por exemplo, nutrição e tudo mais. E eu creio que essas situações vão se quedar depois do Covid. Então, em meu caso, foi benéfico, com certeza. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, doctor. La siguiente, Katia, por favor. Dentro de ese proceso de lo que es la digitalización y este contraste que estamos teniendo hoy entre lo virtual y lo real, uno de los retos que nosotros estamos planteando como Mercer March Beneficios es establecer la arquitectura de la salud digital para las empresas, un poco siguiendo en línea con Luis Fernando. No es solamente poner proveedores uno frente a los empleados, sino también definir una estrategia y saber qué quiero ofrecerle a los empleados. En este slide nosotros ponemos un ejemplo de las diferentes soluciones de manera genérica que estamos viendo en la región de Latinoamérica. Las más fuertes están alrededor de telemedicina, alrededor de salud mental. Tenemos ya algunos apps en México y Brasil hablando sobre maternidad. Y un módulo que ha tomado bastante fuerza en la región de Latinoamérica es el módulo COVID,
para ayudar a las empresas a hacer el tracking de síntomas, el seguimiento de contactos y también los procesos de vigilancia epidemiológica. Especialmente en Perú, Colombia, Brasil ahora, México, tenemos este tipo de soluciones que son módulos especializados. La pregunta que yo le haría al doctor Antonio es, ¿cómo han hecho ustedes el proceso de considerar relevante los temas? Es decir, ¿ha habido un proceso interno de decir qué es relevante en estos momentos para nuestra población? Y dentro de todo ese abanico de opciones que estamos viendo, solo quiero decirles, nosotros en Brasil hicimos un inventario con el equipo local y había más de 250 soluciones digitales o apps. En el caso de México, estamos haciendo un inventario y hemos encontrado más de 40 soluciones digitales. Usted como tomador de decisiones y gestor de la salud y el bienestar de los empleados, ¿cómo fue el proceso interno para decir qué puedo priorizar y hacia dónde me debo enfocar? Sí, eu tenho dois como prioridade. O primeiro é telemedicina, porque em primeiro momento nós outros não gostaríamos que as pessoas se dirigissem a um pronto atendimento por o risco e sair de casa, estava em quarentena também. Então, e tinha também já um projeto de passado que o uso de pronto atendimento em Brasil em determinados locais, principalmente nas plantas, são muito altos e tinha também a parte de custo. O segundo é junto com telemedicina e saúde mental. Teníamos uma preocupação muito forte que com o isolamento das pessoas e que haveria um risco talvez mais alto de haver mais casos desse tipo. Maternidade, a parte de controle de enfermidade de crônicos, nós outros já teníamos alguma coisa, já estava junto fazendo esse trabalho antes de Covid. E algumas outras situações, nós outros que teníamos presencial, agora são virtual. Por exemplo, ginástica laboral, mindfulness, orientação psicológica, por exemplo, e começamos na parte virtual também. Então, isso, e a parte de segmento de Covid, um modo específico de Covid, nós outros estamos agora começando esse plano junto com o Mercer, em marcha em Brasil, porque a grande maioria das pessoas estão em casa e um grupo vai volver a trabalho presencial 3 dias por mês na próxima semana. Então vamos ter um segmento dessas pessoas durante seu trabalho e depois também. Esse eu creio que são os principais. Muchas gracias, doctor. Sí, nosotros sí creo que vamos en línea con lo que estamos viendo en la región. Me gustaría pronto resaltar en el caso de México, hemos visto un interés muy grande de las empresas en temas de riesgo metabólico, sobre todo diabetes, obesidad, sobrepeso. Y digamos, en el tema de Colombia hemos visto también algunas soluciones digitales ya enfocadas a riesgos laborales y comportamientos de riesgo, donde los empleados pueden interactuar con fotografía, reporteo, digamos, de situaciones de riesgo que luego las áreas de gestión de salud ocupacional las toman. Pero definitivamente estamos alineados y creemos que es muy importante que las empresas definan una arquitectura y una estrategia alrededor de las soluciones digitales. Voy a compartir en el siguiente slide algunos números de nuestro estudio global de Health on Demand. Este estudio lo hicimos en el segundo semestre del año pasado, siempre con mucha expectativa de poder movernos a un modelo digital en salud y bienestar. Y aquí me gustaría resaltar básicamente, encuestamos a más de 16.000 empleados a nivel global. Tuvimos la participación en 13 países, 3 de ellos están en Latinoamérica, Colombia, México y Brasil. Y básicamente lo que nosotros encontramos en la respuesta de los empleados sobre el interés de afiliarse o enrolarse en una solución digital fue muy interesante. El 66% de los empleados dijo, me registro ya, dígame dónde le firmo. Un 13% prefería entender bien de qué se trataba la solución y sentirse impresionado para poder hacer algo. Y un 20% era más, digamos, escéptico y riguroso en el proceso de entender la solución para poder afiliarse a ella. Y tuvimos un 1% de los empleados que definitivamente dijeron, no me enrolo, estoy bastante escéptico frente a estos temas. Pero nos llamó mucho la atención que en términos generales, si lo comparamos contra los resultados globales y el resto de las regiones, encontramos un gran apetito en los empleados de Latinoamérica para utilizar soluciones digitales en salud. Un 66%
versus un 51% a nivel global y un 50% a nivel de mercados maduros. Muy bien, en el siguiente slide también quería confirmar algunos números sobre este mismo estudio de Health on Demand, donde un 93% de los empleados nos dijo que le interesaría estar afiliado a una solución digital, un 69% quieren, digamos, afiliarse y hacer el proceso de descarga de la app o de la solución, y los empleados valoran y aprecian las organizaciones que están ofreciendo estas soluciones digitales. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que un 70% de los empleados confiaban en soluciones digitales que sean entregadas a través de su empleador, es decir, que su empleador haga un proceso de filtro y de selección, y ellos sienten confianza en el empleador cuando hace este proceso para entregarles la solución. A mí me gustaría preguntarle, doctor Antonio, en este momento, ¿cómo cree usted o cuál ha sido la receptividad de los empleados frente a este tema de las soluciones digitales en salud? Especialmente una organización como Sanofi, que está en el sector salud. ¿Cómo fue la reacción de sus empleados y cómo perciben ellos estas nuevas soluciones? Okay. Nosotros não temos uma estatística realizada, pero temos sim os retornos das pessoas em los programas que começamos e a receptividade é excelente. Eu creio que não temos nenhum problema de alguém enviar, por exemplo, que não lhe gusta, que não confiam ou que tenha alguma outra situação. Vamos ter as mesmas situações da orientação de saúde que temos em dia a dia, por exemplo, uma pessoa que necessita cambiar sua alimentação ou que necessita começar a fazer exercícios, e são os mesmos problemas. Temos, por exemplo, uma parceria com o Gympass em Brasil, que são as academias, ginásios de atividade física, e que começamos agora a ter a parte virtual também. E a adesão é a mesma, tanto presencial como virtual. Então, eu creio que sim, as soluções digitais são excelentes. A maioria que temos hoje vão se quedar depois da pandemia, com certeza. Por exemplo, eu cambiei fisioterapia virtual e vamos manter depois, porque a adesão é muito alta. Todas as pessoas que estão nascendo se quedam e têm retorno muito bom. A psicologia, por exemplo, sessões de terapia por virtual também são muito boas. Eu creio que a adesão nesse grupo é maior que a presencial. Perfecto. Muchas gracias, qué bueno. Muy bien, y pensando en soluciones, dentro de ese estudio también el año pasado, la siguiente, por favor, Katia, nosotros le preguntamos a los empleados qué tipo de soluciones eran interesantes para ellos. Recuerde que cuando hablamos de soluciones digitales en salud, estamos hablando en la experiencia de un individuo que va a interactuar con una app y ese componente de la experiencia y del problema que le está resolviendo es crítico. Las principales, digamos, soluciones que los empleados quieren tener, y aquí está la diferenciación entre mercados maduros y mercados emergentes. Mercados emergentes incluye a Latinoamérica y Asia. Ahí podemos ver, por ejemplo, que las principales soluciones que los empleados están buscando tienen que ver con una app que me ayude a encontrar al médico. Nuevamente, la solución digital no necesariamente quiere decir una solución totalmente a cargo del empleador. Nosotros estamos viendo también un avance muy rápido en las aseguradoras para ofrecer soluciones digitales a los empleados, y lo que podría ser tener un navegador que centralice todo este proceso y posteriormente linkear o unir al empleado con el app que ofrece la aseguradora para efectos de ayudarlo a navegar e identificar su médico. Nosotros también vimos que para los empleados es interesante encontrar información y servicios que estén enfocados a su diagnóstico. Entendamos que ellos, como usuarios de los sistemas de salud, no piensan como nosotros en recursos humanos, ni piensan como nosotros en las áreas de salud ocupacional. Ellos piensan como, tengo este diagnóstico, ¿a dónde debo ir? ¿Cómo puedo navegar? ¿Dónde me van a hacer mejor el examen de laboratorio? ¿O dónde voy a tener los mejores especialistas enfocados para atender esta situación? También vimos que los empleados están interesados en herramientas que les ayuden a autogestionar el bienestar, en un 70% en mercados emergentes. Nos mencionaron también el tema de tener historias clínicas digitales portátiles, es decir, que yo no dependa
de que mi historia clínica esté en el escritorio o en el consultorio de un médico, sino que yo prácticamente sea dueño y portador de mi sistema de historia clínica. También vimos que los empleados están interesados en tener aparatos que conecten con soluciones digitales. Por ejemplo, hoy estamos viendo cómo los glucómetros o los tensiómetros están conectando con apps que ayudan a las personas a hacer un seguimiento y un tracking de su enfermedad crónica, e inclusive está conectando con telemedicina o con su médico cuando lo considere necesario, y además les ayuda también a mantener un proceso de adherencia al suministro de medicamentos, especialmente en enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Vimos también algo que yo sé que nos llama la atención, y es, por ejemplo, poder tener acceso a diagnósticos básicos a través de inteligencia artificial, que son básicamente algoritmos de preguntas para ayudar a la persona y orientarla cuando tiene un síntoma respiratorio, especialmente ahora con COVID-19, cuando tiene un síntoma de dolor. De alguna manera estas soluciones digitales ayudan también a encaminar al usuario para la navegación a través del sistema de salud. Y ya como soluciones un poco más sofisticadas, estamos hablando, por ejemplo, de unir los resultados de exámenes de laboratorio genético y las acciones del equipo médico con respecto al tipo de tratamiento en algunos tipos de cáncer. O utilizar megadata para ayudar a entender al individuo y al médico y al equipo tratante sobre la predictibilidad del tratamiento y los resultados que se van a tener con una, digamos, decisión médica o una decisión quirúrgica. Entonces, creemos nosotros que hay un gran camino que se está viendo ahorita con las soluciones digitales en salud. Estamos ahorita muy enfocados en la parte del cuidado primario, lo cual para nosotros es un motivo, digamos, de celebración, porque llevamos muchos años intentando entrar en este camino, y vemos que los empleados tienen también expectativas importantes y un abanico bastante amplio de soluciones a los que quisieran utilizar. En la siguiente, obviamente, las historias también tienen su contraste y no todas son historias positivas, y las experiencias también tienen su lado negativo. Le preguntamos también a los empleados en este estudio cuáles eran las principales preocupaciones que ellos tenían al momento de utilizar este tipo de soluciones digitales. Y los tres principales temas tenían que ver primero con la preocupación sobre la protección de datos personales y la privacidad. La segunda, con una pérdida en la humanización de la atención médica. Y esto nos llamó mucho la atención porque fue una respuesta casi que específica de Latinoamérica. Es decir, lo que nosotros percibimos en los empleados de Latinoamérica fue: estoy abierto a soluciones digitales en salud, pero no me sacrifique la relación que tengo con el staff de salud y con los profesionales de salud. Y es algo importante y es algo cultural que reconocemos en la región de Latinoamérica, cómo se construyen las relaciones entre médico-paciente, que son bastante diferentes a cómo se establecen, por ejemplo, en países anglosajones como Estados Unidos y Reino Unido, y cómo se establece en otros países de Europa. Entonces, la verdad que es un punto que a mí me encantó. Yo personalmente, como médico, creo profundamente en que la relación médico-paciente es la clave para la contención de costos, para los mejores resultados en salud, y para tener, digamos, la mejor experiencia tanto para el equipo tratante como para el paciente. Y el tercer punto que nos mencionaron los empleados como una preocupación tenía que ver con la falta de confianza en los algoritmos computarizados para la atención médica. Es decir, todavía hay una preocupación sobre esos algoritmos del chatbot o de cualquier algoritmo para darle a una persona acceso a través de triage. Y aquí, compartiendo, digamos, estos puntos de preocupación de los empleados, me gustaría preguntarle, doctor Paiva, en el caso de Sanofi, ustedes cuando empezaron a hablar hace unos años y ahorita con COVID-19 sobre el tema de digitalización en salud, ¿qué barreras tuvieron que enfrentar? ¿Cuáles fueron las principales barreras que ustedes tuvieron para poder moverse adelante con soluciones digitales en salud y bienestar? Ok, eu creio que dos principais foi a parte de proteção de dados. Incluso agora, por exemplo, do app de acompanhamento de COVID, de seguimento de Covid, não começamos ainda por detalhes jurídico na parte de proteção de dados personais. Quanto à falta de humanização, eu não tenho esse problema, e também a falta de confiança dos algoritmos também. Por quê?
eu creio que isso é um fator importante para as empresas. Quando você vai começar um programa virtual, é muito claro que necessita ter também não só a parte virtual, mas também a parte de contato personal com as pessoas. Então, por exemplo, todos os casos que temos por alguma situação mais grave, somente em Covid, eu llamo essa pessoa personal. Então, se eu acompanho, eu faço o segmento todo de sua situação. Ou minha equipe, nos casos. Então, eu creio que a humanização nesse momento é impossível, porque não é possível ter contato, mas já teníamos esse segmento em las pessoas embaraçadas, por exemplo, os crônicos. Isso é uma situação que temos como positiva, não como negativa. Okay. E, claro, que das barreiras, sim, sempre é a parte monetária. Então, seja a parte de budget. Pero nesse caso, como temos saving, inclusive, então é muito importante começar-se um programa virtual, pero tem que ser a parte de avaliação de como estava e como estamos agora, em termos de custo, incluso para que haja a manutenção, mantenimento desse programa em futuro. Então, tem duas partes. Isso eu creio que foram o principal. Dados, se em Brasil é uma preocupação muito importante, em Sanofi em especial. Okay. Gracias, doctor. Y en la siguiente slide, la última pregunta que teníamos y el último slide antes de seguir a las preguntas con los participantes, nosotros encontramos que el 76% de los tomadores de decisiones en las organizaciones a nivel global consideran que ofrecer soluciones digitales en salud y bienestar ayudaría a la retención de personal. Y usted mencionó, doctor, hace un momento, digamos, la escalabilidad y el nivel de mayor contacto con la gente gracias a las soluciones digitales. A nosotros nos gustaría, de este punto, cerrar con este conversatorio sobre cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a las empresas que están hoy interesadas en implementar soluciones digitales en salud, en bienestar, cuáles serían, digamos, los pasos que ellos deberían seguir y a qué tipo de retos podrían enfrentarse y compartir con nosotros cómo ha sido de manera generosa su experiencia. Ok, eu vou colocar a minha experiência. Primeiro passo, as empresas têm que ter serviço de saúde ocupacional ou saúde, a parte de plano de saúde, muito bem estruturado. Por quê? A parte digital vem e ajuda muito forte, em todos os casos. No caso de uma internação em hospital, de um caso de uma doença, de pessoas embaraçadas, os crônicos, atendimento em pronto atendimento. Pero, o serviço digital tem a informação pontual. Não sabe como é essa pessoa, por exemplo, a empresa, se tem alguma outra situação. E esse é onde vai entrar o serviço de saúde da empresa. Por isso que eu digo em um slide anterior que não havia a parte de humanização, porque se eu tenho um serviço, por exemplo, em saúde mental, eu tenho um caso de ayer, uma pessoa que tem uma hija que está com problema emocional, que teve uma situação mais grave, chamamos ela ayer para falar. Então, ela tem todo o suporte, não só da parte digital, do plano de saúde, mas também da empresa. Então, o mais importante é começar, sim, um serviço, uma solução digital, mas tem que ter alguma coisa muito estruturada na empresa, de serviço de saúde, ou médico, normalmente é o médico, ou recursos humanos também. Essa é pero que é muito importante, eu não tenho nenhuma dúvida. Okay. ¿Y cómo fue, doctor, el proceso con recursos humanos y con finanzas, por ejemplo? Eu tenho uma situação que é qualquer investição que você vai fazer em saúde para finanças, por exemplo, necessita ter qual é o custo e qual vai ser o saving. Isso é fundamental. Por isso que necessita ter o quê? Estatísticas de como estão, do que vai custar. Com recursos humanos, eu sou uma pessoa, meu serviço é privilegiado, porque eu estou junto com recursos humanos todos os dias. Então, eles têm a visão do que estamos fazendo
E qual o porquê que, por exemplo, quando vem uma solução como esta, nós teremos os exames anuais, por exemplo, que já são preventivos. E toda a formação de toda a informação preventiva vai ajudar em custo, com certeza. Porque o grande problema é quando você vai se quedar, por exemplo, em uma hospitalização. O custo é quase que impossível ter isto como um controle, como você tinha antes. Então, no crônico ou mesmo agora em Covid. Então, a prevenção em Covid, por exemplo, até nesse momento, não temos nenhuma fatalidade em Sanofi. Todos os casos são acompanhados, estão tendo seguimento, estão bem. Então, sim, tem que ver as duas partes, recursos humanos e também a parte financeira, com certeza. Y construir el caso de negocio desde el punto de vista de retorno sobre la inversión y optimización de recursos. Então, você necessita ter budget prévio de como você vai ser a inversão, qual é o resultado esperado. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Quando começamos com a parte de Gympass, que é a parte de atividade física. O que estamos fazendo agora, junto com o Marche Comércio? No grupo que começou a atividade em 2019, em janeiro de ano passado, esse grupo foi acompanhado todo o custo de saúde em 2018 e em 2019 também. E estamos vendo qual foi o saving desse grupo que está sendo atividade física quando não estava sendo e com o grupo que não está junto com isso. Então, essa é uma maneira de você mostrar para a empresa que, sim, ações preventivas têm resultado. Vacunas, o mesmo, também é a mesma coisa. Então, esses são os custos. Algumas vezes você vai ser uma coisa para o futuro e outras não. Ok, perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias y vamos a seguir entonces ahora con el panel de preguntas. Monse, ¿cómo quieres que manejemos el panel de preguntas Para mim, tranquilo. Eu tenho uma primeira cá, mais informações sobre o track de API para COVID-19. Como é esse API? Todos os empregados vão receber esse API e por la manhã, antes de sair para trabalhar, tem algumas perguntas. Por exemplo, se tem os sintomas de COVID, então todos estão ali. Se teve um contato com alguma pessoa que é positivo para COVID nos últimos 2-3 dias, se a resposta é sim, ele se queda em casa, o app vai receber a mensagem, eu recebo também, e entramos em contato e hacemos o rastreio dessa pessoa. Se está ok, vá trabalhar. Isso vai servir tanto para a força de vendas, para as oficinas e também para as plantas. E se caso é positivo, há um suporte de uma empresa que vai me ajudar a ser um rastreio nos próximos 14 dias, para ver como que essa pessoa está se portando, se está melhorando, se tem necessidade de fazer um exame final ou não. Oi, como estou fazendo? Eu recebo um correio ou por WhatsApp a informação que essa pessoa está com algum sintoma. Então, do rastreio, eu estou sendo direto. Nesse caso, quando vou ver que tiver uma população maior em Las Cades, eu necessito ter uma ajuda. Esse é o track do API. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría también aquí hacer un comentario. Es definitivo que cada país tiene sus propias regulaciones con respecto al retorno seguro al trabajo y es importante obviamente que la solución digital esté alineada con esas normativas locales, pero en la experiencia global, trabajando con COVID-19, lo que hemos visto es que el tema de síntomas va a ser crítico para poder gestionar el riesgo. De pronto no queremos caer y un mensaje que quisiéramos dar acá es que podría ser un error muy grave solo pensar que las pruebas serológicas o las pruebas de PCR o aumentar la capacidad instalada de ventiladores va a resolver el problema de COVID. Nosotros creemos firmemente en Mercer Más Beneficios que esta situación de pandemia la tenemos que enfrentar con comportamientos
y que un gran parte, digamos, del proceso de retorno al trabajo se va a fundamentar en temas de síntomas, de contactos, de una relación de confianza del empleado con su empleador, y estas soluciones que permiten, digamos, gestionar información de manera muy rápida y escalable, creemos que va a ser de gran utilidad. Pues, entonces, nuestro enfoque es mucho hacia los síntomas, el comportamiento, obviamente alineados con las normativas locales, y respetando, obviamente, utilizando las pruebas de laboratorio cuando sean necesarias, pero no creemos que el secreto y el futuro de la gestión del riesgo con COVID-19 sean solamente pruebas de laboratorio, porque no lo ha demostrado realmente en el resto del mundo. Ok. Há uma pergunta cá também, Diego, sobre o benefício de telemedicina. Sim, era para toda a organização. Temos isto como um benefício para todos, não só para os empregados, porque creemos que os custos são mais baixos, com certeza, e também agora com os problemas de Covid e que não se vá a pronto atendimento é uma situação preventiva, mas em futuro também. E segundo, 80% dos casos são resolvidos pela telemedicina. Solamente de 15 a menos de 20 é que necessita ter uma consulta presencial. Então, a resolução é muito alta em telemedicina. E isso é um dado importante. Muy bien. Aquí también tengo otra pregunta que dice, en el caso de México, nos preocupa la confianza que se genera entre el personal de salud y la interacción con la solución digital en telemedicina. Mi respuesta aquí sería, como mencionó el doctor Antonio también, es tener claro una estrategia, tener claro también los criterios que se van a utilizar para seleccionar los proveedores. No es una sorpresa que vamos a tener una explosión de proveedores en toda la región de Latinoamérica. Y también es muy importante mantener ese lente, digamos, del conocimiento médico y de la evidencia para implementar este tipo de soluciones. Entonces, parte de la estrategia es, primero, mapear qué quieren construir ustedes y, segundo, cuáles son los criterios que van a utilizar para darle relevancia y para seleccionar esos proveedores, porque efectivamente deben tener unas capacidades, deben tener unos protocolos internos que generen también estandarización en las recomendaciones y en la experiencia del individuo y que estén obviamente también apegados a protocolos clínicos o protocolos fundamentados en la evidencia médica o el conocimiento médico. De otra forma, en vez de tener un resultado positivo, pues el resultado podría ser bastante nefasto. Y sobre todo en un tema de salud donde hay una componente de confianza que es clave para poder seguir adelante. Entonces, mi respuesta para el equipo de la pregunta de México sería, definen su estrategia, tomen decisiones sobre proveedores basados en criterios técnicos y validar que tengan sus protocolos, cuál es el proceso de rotación, de gestión de sus médicos que están detrás del proceso de atención digital. Si tienen también, obviamente, estos proveedores estadísticas de confianza, de satisfacción de los empleados, preguntas simples como ¿volvería a utilizar esta solución? Una respuesta mayor del 90-95% podría ser un muy buen indicador de que esos proveedores están realmente generando la confianza y el valor que se necesita. Muy bien. Sí, eu concordo, Diego. Inclusive, você tem uma pergunta cá que se é factível o diagnóstico digital ser da mesma forma presencial. Sim, eu creio que sim, porque o mais importante é o serviço. Se o serviço que você está contratando, se ele tem a capacitação correta, isso é fundamental. Hasta esse momento, nós não temos nenhum problema. Em qualquer caso de dúvida, a pessoa, o empregado ou a família tem a recomendação de caminhar para um atendimento presencial. E as estatísticas mostram que o serviço em Brasil que nós outros utilizamos se chama Einstein, é um hospital de referência em Latinoamérica, e eles têm esse serviço para seus empregados e para alguma empresa há 2 anos, e nesses 2 anos têm mais ou menos a mesma estatística que nós outros temos, que 80% dos casos não havia necessidade de se ir hasta o serviço de urgência. É por isso que eu creio que sim, eu acredito que o serviço tem a capacitação perfeita. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Voy a hacerle esta pregunta a Luis Fernando.
Nos preguntan cómo podría medirse o qué tipo de indicadores se utilizarían para medir la experiencia digital de los empleados en recursos humanos o digamos, la experiencia digital de los empleados con frente a estas soluciones. Luis Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Diego. A ver, definitivamente una de las grandes ventajas que nos da utilizar cada vez más herramientas digitales en estos procesos de gestión humana es tener datos. Y lo bueno de tener los datos es convertirlos en información, no ahogarnos en un mar de datos mientras estamos sedientos de información. Entonces, al poder construir esta, digamos, esta lectura, una lectura más transversal de cómo se están utilizando, de qué vivencia están teniendo los colaboradores, es que podemos hacer mejoras y estar constantemente entregando mejores soluciones. Un poco como la experiencia que tenemos como consumidores al utilizar apps para temas de telemedicina, apps para el transporte, apps para nuestras vacaciones. Esa misma, digamos, recolección de data y mejora de los servicios la podemos hacer internamente. Lo que termina mejorando es la experiencia del colaborador, que su interacción con la organización para procesos de gestión humana, para procesos de crecimiento de carrera, de capacitación, de evaluación de desempeño, etcétera, todas sus interacciones con la organización realmente sean de provecho y sean satisfactorias. Entonces, si estamos cumpliendo nuestra propuesta de valor al colaborador, esa satisfacción, esa vivencia positiva que él o que las personas deben estar teniendo con nosotros, pues definitivamente les podemos hacer seguimiento, las podemos leer del mismo uso de los servicios, además de otros procesos, pues como las encuestas de clima y compromiso que nos permiten ver si la vivencia que están teniendo los colaboradores con la empresa, pues realmente los están enganchando cada vez más con nuestro propósito y el trabajo que estamos haciendo. Así que la respuesta, Diego, es un mejor uso de la información que ahora vamos a tener en mayor abundancia. Perfecto, gracias Luis Fernando. En la parte de salud, un comentario sobre indicadores. Para nosotros el primer indicador tiene que ver con cuántas personas que son potenciales usuarios de esa solución descargan el app. Y después de que lo descargan, cuál es el nivel de utilización, de reiteración, de satisfacción del empleado, porque también se pueden aplicar encuestas en directo al final de la utilización del app. Recuerden, estamos hablando de soluciones digitales en salud que pueden ir desde temas de diabetes, salud mental, de medicina. Y la gran ventaja que se tiene con las soluciones digitales hoy en día y que nos ofrecen estas plataformas es precisamente poder medir el nivel de utilización, de satisfacción, también la experiencia del empleado. Muy bien, yo quería entonces terminar acá para respetar el tiempo de todos. Quería darle unas gracias muy especiales al doctor Antonio Paiva por acompañarnos y por compartir generosamente su experiencia, a Luis Fernando por su acompañamiento en todo el tema de recursos humanos y reiterarles que estamos acá en Mercer Más Beneficios y todas nuestras compañías para apoyarlos y seguirlos hombro a hombro y seguir juntos en todo este proceso de COVID-19 y la digitalización de las organizaciones. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. A nombre de Mercer y Mercer Más Beneficios, les agradecemos su participación en nuestra sesión del día de hoy. Los invitamos a responder la encuesta de salida para recibir la grabación y el material mostrado en la sesión. Esperamos que haya sido de su agrado, que tengan un excelente día. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken
When the night is cloudy, there is still light that shines in me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be.